Dinamarca en el siglo XVIII. Una de las parroquias más pobres del distrito más pobre era Sydney. No podía permitirse tener un pastor protestante propio y la casa parroquial fue alquilada a una familia campesina. Todavía no se habían fijado los apellidos y los apodaron con la dirección: el patio de la iglesia, Kierkegaard. Søren Kierkegaard era sin duda alguna uno de los más dotados pensadores cristianos modernos. En la misma época en que Marx estaba en París, él estaba desarrollando su nuevo enfoque de la filosofía, que llamaría existencialismo. La influencia principal de su vida sería su padre, que había nacido aquí, en la península de Jutlandia, hacia 1760, en una época en la que Dinamarca todavía era feudal y atrasada. A los 11 años, Michael vivía con dificultad trabajando como pastor y saliendo con el rebaño. 70 años más tarde, su hijo Søren recordaba algo que le ocurrió por aquel entonces. El caso horrible de un hombre que cuando era un niño había pasado muchos apuros. Tenía hambre y estaba entumecido de frío. Se subió a un montecillo y maldijo a Dios. Y no podía olvidar esto cuando tenía 82 años. El joven Michael huyó de la vida campesina para convertirse con el tiempo en un hombre de negocios en Copenhague. Se hizo rico y se retiró pronto, aparentemente con éxito, pero acosado de culpabilidad y melancolía. Su segunda esposa le dio 7 hijos, de los cuales Søren fue el último y el más querido, pero su esposa y 5 de sus hijos murieron y el anciano dedicó sus energías a Søren. De niño me educaron rigurosa y severamente en el cristianismo. Humanamente hablando, fue una educación insensata. La profundidad de mi melancolía solo era igualada por mi habilidad para ocultarla. Mi única alegría era que nadie podía descubrir cuál infeliz me sentía. Nunca tuve ninguna urgencia y nunca viví en el sentido corriente de la palabra. No aprendí la crítica lentamente. Yo soy la crítica, desde el principio hasta el final. Después de las derrotas navales infligidas por Nelson, el viejo orden imperial y feudal de Dinamarca se tambalea y el país se moderniza. Adopta el industrialismo de Gran Bretaña y el romanticismo de Alemania. En esta época, siendo Kierkegaard todavía estudiante en Copenhague, se enamora de la jovencísima Regina Olsen. Pero él veía el amor erótico y por tanto su propio infortunio con Regina en términos románticos y teatrales como un anhelo insaciable. Y predestinado tras un ideal inalcanzable, el tema de la ópera que más le gustaba era el Don Juan de Mozart. La pasión erótica puede ser peligrosa. Don Juan es castigado por sus excesos, siendo arrojado al infierno. Pero el teatro es un lugar de paradojas y transformaciones. Con la muerte de su padre por un lado y su amor por Regina por otro, la visión de Kierkegaard de su propia vida
sufría un dramático cambio. Miércoles, 19 de abril. Mi reserva y mi autoaislamiento se han roto. Debo hablar. Dios, dame gracia. Todo mi ser ha cambiado. El amor de Dios me abruma. Lo que Él ha hecho por mí es indescriptible. La muerte de mi padre realmente me ha ayudado. No me atrevía a creer que la desgracia fundamental de mi existencia pudiera resolverse. Pero ahora una esperanza ha despertado en mi alma, y es que Dios quiere resolver el sufrimiento de mi ser. Ahora tengo fe en el sentido más profundo. La fe es una urgencia después de la crítica. Yo he entendido lo supremo. Eso es algo que se le concede a pocos en cada generación, pero casi al mismo tiempo, algo nuevo se precipita sobre mí. Lo más supremo de todo no es entender lo supremo, sino actuar en consonancia con ello. A Kierkegaard le encantaba pasear por aquí, en el bosque de Grib, y buscar el camino a través de un bosque. Es una vieja imagen de encontrar el camino en la vida. Cuando se llega a una encrucijada, uno se detiene, medita y luego continúa su lucha por el camino elegido. El compromiso le devuelve a uno al movimiento hacia adelante de la vida. La fe es una urgencia tras la reflexión. El problema era que Kierkegaard todavía no había encontrado su propio camino en la vida. A la edad de 27 años aún no tenía una carrera. Su conversión redujo básicamente a dos las opciones. Un camino le llevaba al matrimonio con Regina, una parroquia en el campo, y una felicidad honorable, pero modesta. Parte de su ser se contentaba solo con eso. Alternativamente, quizá se le exigía que desarrollara el otro aspecto de su ser, su extraña personalidad y sus talentos especiales. En ese caso debería seguir siendo una persona independiente y hacerse escritor, artista, un poeta de la vida espiritual. El significado de toda la vida de Kierkegaard dependió de esa decisión, y ahora veía que esa posibilidad lo era todo. Tal vez uno pueda entender la vida mirando hacia atrás, pero tiene que vivirse hacia adelante. Y al igual que Marx haría más tarde, Kierkegaard se dispuso a invertir la relación tradicional del conocimiento y de la acción en el pensamiento occidental. La realidad es un proceso del devenir. La acción llega primero. Pero mientras que Marx nos había visto cooperando con las fuerzas históricas, para Kierkegaard el filo de la realidad consiste simplemente en nuestras propias decisiones personales. Las elecciones que hacemos establecen aquello en que vamos a convertirnos y en qué clase de mundo vamos a encontrarnos. Así que la nueva filosofía de Kierkegaard, el existencialismo, es una filosofía de acción y de voluntad. El cometido principal de la vida es convertirse en un individuo, pero Kierkegaard vivió en la primera época de las comunicaciones de masas, el telégrafo eléctrico, el ferrocarril, la prensa diaria, y pudo prever una época en la que la mayoría de las personas fueran espectadores de la vida, más que actores. La mayoría, el público, iría a la deriva, soñaría y miraría a los elegidos, pero Kierkegaard dice, no, uno solo puede convertirse en un individuo mediante la acción y la decisión. Enfrentado con su propia necesidad de tener que decidirse entre Regina y la parroquia, o la vida difícil de ser una excepción, un fenómeno, un escritor, Kierkegaard considera que la creencia religiosa no es cuestión de aceptar una información tranquilizadora sobre cómo son las cosas allá arriba. Para él es un desafío comprometerse uno mismo con un estilo de vida. La fe es un acto de pura libertad por el que nosotros mismos elegimos nuestro camino en la vida. ¿Cuál es mi yo? Es lo más abstracto de todas las cosas. Pero al mismo tiempo es lo más concreto. Es la libertad. La conciencia de ser un individuo
algo fundamental en el hombre. Es su conciencia de la eternidad. El cristianismo no es una doctrina. Es existencia, comunicación. Solo puede explicarse si se hace realidad en la vida de los hombres. Kierkegaard tomó una decisión. En una metáfora favorita, él iba a convertirse no en un ganso casero, sino en un ganso salvaje que volará solo y alto. Así que ni se casó, ni se hizo sacerdote, sino que se convirtió en escritor independiente, que vivía del dinero que su padre le había dejado. El punto de partida de sus escritos fue inevitablemente él mismo. Tenía que entender y explicar su propia y extraña personalidad, su relación con su padre y las razones por las que él causó tanto dolor y escándalo a su alrededor tras romper su compromiso con Regina Olsen. Bueno, aquí en la Biblioteca Real de Copenhague se conserva su archivo y los papeles que por sí solos suponen unos 40 volúmenes. Tenemos diarios que van desde 1834, cuando tenía 21 años, hasta su muerte, 21 años más tarde. Poseía una mente tan dialéctica y pensativa, tan ágil, que podía hacer surgir y explotar dentro de sí muchas formas de conciencia y modos de vida diferentes. Como él dice en alguna parte, voy a pescar 1000 monstruos en las profundidades de mi propia alma. Escribió frenéticamente todo el día y algunas veces durante la noche, sentado ante su escritorio. Los libros surgían en abundancia. En 1843, mientras Marx estaba en París, Kierkegaard publicó 9 libros en 9 meses. Estos contenían el análisis más detallado de las posibilidades de la existencia humana que jamás haya hecho alguien, usando en ellos numerosos seudónimos y toda una serie de ardides y otras estratagemas con el fin de ocultar la verdad al lector y encaminarle a la fe. Kierkegaard no enfoca la creencia religiosa en la antigua forma doctrinal. La razón es que él está trabajando todo el tiempo desde el lado humano. A él le preocupa el aspecto subjetivo de la religión más que el objetivo, o, como dice algunas veces, el cómo más que el qué. Trabaja dentro de la esfera humana, explora las diferentes posibilidades de la vida humana con el fin de mostrar, en definitiva, que el cristianismo es la disciplina espiritual que nos conduce a la verdadera personalidad, que sintoniza nuestra individualidad con el tono más alto. Y puesto que trabaja completamente dentro de la esfera humana, el terreno de nuestra experiencia, Kierkegaard es también, en cierto modo, un humanista. Pero difiere de Marx en que él no confía en el progreso, ni en la historia, ni en ningún grupo humano. A él solo le interesa lo que llama esencia o subjetividad, la calidad de nuestro individualismo. Ciudad de consumo, el individuo fuera absorbido en la multitud, que se convirtiera en un número. La vida espiritual del individuo estaba siendo reprimida con ilusiones religiosas y políticas comunes. En una época mezquina, la Iglesia rebajó el precio de convertirse en cristiano. El cristianismo está impregnado de tonterías que dicen que el Dios cristiano es un tipo decente e inofensivo, un buen muchacho y en especial un amigo de los asuntos femeninos y del cuidado de los niños. Todo el esfuerzo humano tiende al rebaño. Unámonos. Naturalmente, esto ocurre bajo toda clase de palabras altisonantes, amor, simpatía y entusiasmo, y la puesta en práctica de algún grandioso plan y cosas por el estilo. Esta es la hipocresía típica de lo canallas que somos. Pero la verdad es que en el rebaño quedamos libres de las normas de lo individual y lo ideal. Así, millones de hombres viven y mueren. Solo son números, y lo numérico se convierte en su horizonte, su todo, es decir, son solo copias.
Y el cristianismo, que en el amor divino quiere que cada hombre sea un individuo, ha sido transformado por la torpeza humana en justo lo contrario. El Nuevo Testamento consiste en la exigencia de atreverse como individuo a vérselas con Dios. Los hombres respondemos: unámonos para adorar a Dios. Cuanto más felices seamos, más sinceros, más agradaremos a Dios. La culpa del cristianismo es que hace de Dios un tonto. Le considera un tonto. Dejemos que se siente y espere en el cielo. Y así jugamos al cristianismo en público o en los teatros construidos para tal fin, llamados casas de Dios. Pero lo mismo puede decirse del pastor protestante moderno. Es un hombre mañoso, activo y ágil, al que le resulta fácil, con la ayuda de una conversación y una conducta atractivas, introducir un poco de cristianismo sin que uno se dé apenas cuenta. ¡Qué abominación son estos pastores protestantes! Quienes, como mucho, leen lo que a otros les ha supuesto mortales agonías. Y luego lo usan como pasajes muy brillantes en sus sermones. Mi cometido es tan nuevo que en los 1800 años del cristianismo prácticamente no hay nadie de quien yo pueda aprender cómo debe hacerse, ya que todos los hombres extraordinarios que han vivido hasta ahora se han dedicado a propagar el cristianismo. Mi cometido es poner fin a una difusión falsa del cristianismo, ayudarle a desembarazarse de toda una serie de cristianos nominales. El peor peligro para el cristianismo no son las herejías, ni las heterodoxias, ni los librepensadores, ni la mundanería profana. No, es esa clase de ortodoxia cordial tontorrona, la mediocridad endulzada. En todos los aspectos tendrá que reducirse a esto, que lo que uno llama ahora cristianismo es precisamente aquello que Cristo vino a abolir. Durante 1846, Kierkegaard fue constantemente ridiculizado en una revista satírica llamada El Corsario. Sus caricaturas reflejaban sus piernas larguiruchas, sus pantalones estrafalarios y su bastón y su paraguas. La viñeta más cruel hacía referencia al infeliz acontecimiento de la ruptura de su compromiso con Regina. Todo esto nos sirvió para mejorar la opinión de Kierkegaard sobre los medios de comunicación. La prensa diaria está adecuadamente pensada para hacer imposible la personalidad, ya que tiene el efecto de una inmensa abstracción, la generación, que posee un poder infinito sobre el individuo aislado. La masa de hombres, por supuesto, no tiene opinión. Los periodistas se aprovechan de esto, ya que viven de ocultar la opinión. Si fuera padre y tuviera una hija que hubiera sido seducida, sin duda alguna la ayudaría. Pero si tuviera un hijo periodista, lo consideraría perdido. La crueldad de las caricaturas y la burla pública a la que era sometido obligaron a Kierkegaard a un aislamiento más profundo. Pero el hecho de que el mundo le viera como a una figura ridícula solo aumentó su determinación de contraatacar. Para el público, sus escritos, con su gran reparto de personajes, eran una especie de teatro. Igual que la Iglesia, que parecía estar preocupada con el cristianismo. La diferencia entre el teatro y la Iglesia es esencialmente la siguiente. El teatro admite honrada y honestamente ser lo que es. Por el contrario, la Iglesia es un teatro que deshonestamente intenta por todos los modos posibles esconder lo que es. Por ejemplo, a la entrada del teatro se ve claramente escrito: no se devuelve el dinero. La Iglesia, esta solemne santidad,
se estremecería ante lo escandaloso, lo ofensivo de escribir esto sobre la puerta del templo. El actor es un hombre honrado que dice sencillamente: yo soy un actor. Uno nunca podría conseguir que un sacerdote dijese eso a ningún precio. Por tanto, es una suerte que la Iglesia tenga el teatro de su parte, ya que el teatro es una farsa. Realmente un tipo de testigo de la verdad que revela su secreto. Predicando el Evangelio, pastor protestante y converso. Debes morir a los ojos del mundo. Dame una guinea. Bueno, realmente entiendo eso de que si debo morir a los ojos del mundo tendré que soltar más que una guinea. Pero solo una pregunta. ¿Quién recibe la guinea? Naturalmente la recibo yo. Así me gano la vida, ya que mi familia y yo tenemos que vivir de predicar que uno tiene que morir a los ojos del mundo. Si eres razonable, comprenderás que predicar que uno debe morir a los ojos del mundo, si se hace con seriedad y celo, exige mucho de uno. Así que tengo que pasar el verano en el campo con mi familia para conseguir un poco de diversión. En cierta ocasión, en un teatro, se declaró un incendio entre bastidores. El payaso salió para informar al público. Creyeron que era una broma y le aplaudieron. Él repitió su aviso y aplaudieron mucho más fuerte. Así que pienso que el mundo terminará entre el aplauso general de los entendidos, que creerán que es una broma. Cuando tenía 42 años, Kierkegaard estaba agotado, y el dinero que había heredado de su padre se terminó. Le dio un ataque en la calle. Fue llevado a su lecho de muerte en el hospital Fredericks, en donde se negó a recibir los sacramentos de manos de un sacerdote, y tampoco quiso ver a su hermano Peter. Hubo desórdenes en su funeral. Esto puso en un gran aprieto a Peter, que era obispo. Él retrasó durante bastante tiempo la colocación de una lápida permanente para marcar la sepultura. Fue un final apropiado para alguien que siempre fue un excéntrico, un extraño, una excepción, un correctivo, un individuo. ¿Por qué terminó su vida arremetiendo de una forma tan salvaje contra el cristianismo? Estaba atacando una ilusión. La Iglesia establecida apoyaba la rápida modernización de la sociedad danesa en la creencia de que el nuevo Estado liberal sería una continuación del cristianismo con otros medios. Kierkegaard dijo: eso es un error fatal. El Estado moderno es laico de por sí, y si la Iglesia se une a él, solo conseguirá perder de vista su propio evangelio. El problema del significado y del valor no va a ser resuelto en el futuro por el orden social. No se nos va a dar a Dios como nuestro derecho innato. Más bien el cristianismo se verá obligado a volver a su punto de comienzo original en el corazón y la conciencia individuales. Marx, por supuesto, admite que el hombre ya ha alcanzado su mayoría de edad, que el mundo es ahora puramente humano y laico, y que nos enfrentamos a una consecuente crisis de valores. Pero para Marx, el valor es una función de nuestras relaciones sociales objetivas. Cambiad políticamente estas y el problema de restablecer los valores en la vida humana se resolverá. La divergencia entre Kierkegaard y Marx durante la década de 1840 sigue siendo fundamental para nosotros hoy en día. Algunos somos instintivamente políticos. Para otros es igualmente obvio que el problema de encontrar una filosofía de la vida y una fe con las que vivir actualmente es, a fin de cuentas, problema religioso, que solo podrá resolverse dentro del espíritu humano del individuo. Pero para aquellos que piensan que Kierkegaard tenía razón, será mejor que consideren el precio. Con el fin de salvar el sentido tradicional de la importancia de la vida religiosa, introdujo la doctrina tradicional con todos sus conflictos sobrenaturales, es decir,
cósmicos, dentro de los estrechos límites del alma humana. Esto, sin duda alguna, tuvo el efecto de elevar la subjetividad. Pero, ¿a qué precio? El yo kierkegaardiano sigue siendo un teatro de conflictos toda su vida. El ser humano debe vivir en un estado de angustia tal que si fuera pagano no dudaría un momento en suicidarse. En este estado entonces debemos vivir. Solo en este estado podemos amar a Dios.